Ahora vamos a revisar es en cuanto a la estructura del texto de la ponencia. Bueno, pues los observadores dijeron que el texto respeta la estructura solicitada porque ofrece resumen, introducción, metodología, resultados y discusión y referencias bibliográficas. Entonces, 2, 4, 6 ítem. Y dice que sí cumple en términos de organización de aspectos o elementos, pero no en la concerniente a la que debería ser el contenido. Entonces, vamos a ver acá, según la ponencia, vamos a ir aquí a OneDrive, en la parte de investigación, en el EAI, que es Congreso de Entornos de Aprendizaje Innovadores, la ponencia de los Mariela López y Marco Julio Cañas. Aquí ya aparece con los autores bien, Cañas Campillo, Marco Julio, bueno, López Noava. Y ahora aparece pues que existe el resumen. Aquí no tiene que estar en negrilla esta parte, sino en Arial 12 y sin negrilla. No sé por qué aquí me aparece así. Y sin negrilla. Y dice que esta propuesta de enseñanza, bueno, empezamos con respecto a la estructura. En esta propuesta de enseñanza, pues ver si cumple en términos de organización, pues tenga efectivamente el resumen, la introducción, la metodología, los resultados y las referencias bibliográficas. Entonces, miremos a ver, resumen, introducción. Entonces acá nos queda de la ponencia, pues resumen. También tenemos el abstract, la introducción, en la que empieza, bueno, en esta ocasión me complace presentar, lo ponemos en nos complace, esto es un equipo investigador, nos complace presentar una propuesta innovadora en el ámbito de la educación. Presentar una propuesta innovadora en el ámbito de la educación, enseñar Machine Learning en la Universidad de Antioquia con Google Colab, GitHub y YouTube. Y después de la introducción, entonces aquí podríamos poner como un chulito, a ver, evaluación de la ponencia, pues resumen, sí, aquí de pronto un chulo, bueno, dámosle aquí, cumple la introducción, sí, la metodología, entonces aquí nos decían la metodología tiene que ser una metodología investigativa. Entonces en nuestra ponencia pues aparece la metodología y nos dice que para medir la efectividad de una estrategia didáctica de enseñanza del Machine Learning con un enfoque pedagógico de aprendizaje invertido o Flipped Classroom en la Universidad de Antioquia, pues vamos a utilizar una metodología de investigación mixta que combina elementos cuantitativos y cualitativos, y el enfoque general que seguimos fue el siguiente. Primero, el diseño de la investigación. Definir los objetivos de la investigación, por ejemplo, determinar si la estrategia didáctica de Flipped Classroom mejora el aprendizaje de los estudiantes de Machine Learning en comparación con los enfoques tradicionales. Entonces, ese fue uno de los primeros objetivos, determinar si esa estrategia pues mejoraba el aprendizaje. Entonces, ver si la otra era identificar la muestra. Seleccionamos un grupo de estudiantes de Machine Learning que participaron en el estudio. Esos estudiantes son de biología, son 3 estudiantes de biología. En realidad son, bueno, pues en este caso tres, tres estudiantes, aquí le vamos a poner 3 estudiantes del programa de biología de la Universidad de Antioquia, y en el plan de implementación pues detallamos cómo se implementará esa estrategia, incluyendo el material de aprendizaje invertido,
las actividades de aula y las evaluaciones. Entonces, aquí en la implementación, bueno, pues vamos a detallar, vamos a poner aquí ese plan de implementación, el plan, el plan, el plan de implementación de la propuesta. Entonces, se dieron clases semanales de al menos 4 horas semanales. Los estudiantes asistieron a 4 horas semanales. Bueno, asisten, porque todavía no hemos terminado. Asisten a 4 horas semanales de clase directa. Y leen y ven los cuadernos, y leen y ven las videoclases, y ven las videoclases antes y después de la clase presencial. Y los estudiantes que lo ven de manera tradicional son alrededor de otros 4 en total, en el que podríamos tener en cuenta otros estudiantes de biología, ingeniería y administración. Y el material de aprendizaje aquí detallar cómo se implementará la estrategia didáctica. Pues vamos a la estrategia se implementó, la estrategia didáctica se está implementando, a través de las redes sociales GitHub y YouTube, donde está todo el material de aprendizaje. Bueno, y al igual que también de OneDrive para algunos referentes. En las redes sociales GitHub y OneDrive, y el almacenamiento en la nube de OneDrive de Microsoft. Bueno, entonces eso nos da mucho material. En estas redes sociales se incluye todo el material de aprendizaje. En estas redes sociales se incluye todo el material de aprendizaje y las actividades de aula y evaluaciones. Las actividades de aula y evaluaciones. Las actividades de aula y las evaluaciones. De hecho,
en la red social GitHub aparece un cuaderno. Siempre ponemos, miremoslo acá, un cuaderno para la enseñanza y otro para la evaluación. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, está en el repositorio de 7 didáctica ciencia de datos, en la propuesta, en la unidad didáctica. Por ejemplo, si empezamos con la parte inicial de cálculo, en los tipos de datos, por ejemplo, los datos de string, aparece un cuaderno con el para los tipos de datos string y otro para la evaluación. Entonces aquí nos debe aparecer un segundo, vamos a ponerlo de una vez ahí, que nos está faltando en esta propuesta que siempre haya un cuaderno para la evaluación. Por eso tenemos un modelo de evaluación general. Vamos a didáctica en ciencia de datos y lo agregamos en la propuesta, unidad didáctica, y en Python, pues entonces en datos, en los string, le ponemos el cuaderno que es para evaluar, y siempre los estamos llamando evaluación, quiz y parcial sobre, en este caso, datos tipo str. Datos tipo str o string, y así para todos los demás. Por ejemplo, entonces para los int, también el modelo de evaluación para los tipos de datos int, entonces también se va a llamar de esa manera: evaluación, quiz parcial, datos tipo int o integer o enteros, como la edad. Y para los demás también, para los tipos floats, entonces también la evaluación. Y entonces el cuaderno, pues siempre va a ser 1 para los tipos float y 2 para la evaluación. Aquí 2 para la evaluación de los datos tipo float o los que tienen decimales. Entonces siempre tiene esa estructura. Para los booleanos de igual manera, entonces también habrá un cuaderno número 1 para los datos de tipo booleano, datos tipo bool, y la evaluación de ese tipo de datos. Entonces la evaluación de ese tipo de datos, entonces aquí me queda tipo bool. Y así entonces para tipos de datos, allá nos queda toda la estructura. Este cuaderno no, y este tampoco, y este regresión.py tampoco. Entonces simplemente nos queda los 4 tipos de datos más usuales en Python con su cuaderno de presentación de contenidos y el de evaluación. Entonces datos tipo str, vamos a ponerle aquí datos tipo str y la evaluación de ese tipo de datos, siempre con esa estructura. Entonces que nos quede toda la unidad con la forma en que se va a ser evaluado para los estudiantes. Muchas gracias.